Saludos cordiales un sábado más en este cara a cara en el que Voz Populi les intenta llevar los temas de actualidad de la semana. Una semana que ha estado cargada de noticias y en la que por encima de cualquier cosa ha estado no voy a decir la anulación presupuestaria, pero sí esa marcha atrás del Gobierno con el techo de gasto que lo ha sacado del trámite parlamentario porque veía claramente que iba a perderlo. Y si perdía eso era casi una seguridad absoluta que va a perder los presupuestos de 2025. Y aunque el Gobierno dice, todas sus terminales, empezando por el propio presidente Pedro Sánchez, que va a haber legislatura hasta 2027, por si acaso, ellos han dicho, vamos a intentar una nueva ronda negociadora con Junts per Catalunya, pero esta semana, hoy, no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un asunto que colea desde hace varias semanas, que viene desde antes de las vacaciones de verano y que tiene que ver con nosotros, con los medios de comunicación. Verán, en las facultades de periodismo a mí y a todos, a nuestra invitada también nos enseñaron que los periodistas no somos noticia, o no debemos serlo, pero por una vez me van a permitir que rompa esta máxima para hablar de nosotros, de los medios de comunicación, de nuestras cuitas, solas y con el Gobierno, particularmente estas últimas con el Gobierno. Vamos a hablar de ese pomposamente llamado Plan de Regeneración que ha presentado Pedro Sánchez y que incluye cosas, vamos a decir, exóticas, como un nuevo registro que llevará la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, un nuevo registro también de las subvenciones institucionales que reciben los medios y una serie de medidas que unos interpretan como censura abierta, censura, y otros como la necesidad de acabar con las fake news. Para hablar de todo ello hemos traído a una persona que ustedes van a reconocer inmediatamente. Es una mujer que lleva décadas en esto del periodismo y frente a ustedes en el salón de casa de las televisiones. María Rey, presidenta de la Asociación de Periodistas de Madrid, Asociación de Periodistas Madrileños. ¿Cómo está? Pues bien, inquieta con todo lo que está pasando, preocupada, porque creo que nos estamos jugando mucho, que no se nos está escuchando, por lo menos a la Asociación de Periodistas de Madrid, que somos la mayoritaria de España. Asociación de la Prensa de Madrid. La Asociación de la Prensa, nos hubiera gustado tener voz y se lo pedimos, dirigimos una carta al Gobierno que no tuvo respuesta. Sí que estuvo presente en una reunión breve y con poca información la Federación de Asociaciones, que nos representa a todos, pero no pasa nada por tener a la Federación de Asociaciones y a quien representa el 50% de las asociaciones de toda España, que somos nosotros, ¿no? Preocupados porque no nos gusta nada el tono de lo que estamos viendo. Antes de entrar en materia, ¿hacía falta esto? ¿Hace falta? No, ¿la regulación no vale la que hay? Yo creo que no hace falta. La parte que yo conozco sobre el funcionamiento de los medios y creo que no hay cosa que garantice más la libertad de información y el derecho a ser informado con libertad que la pluralidad de medios, y nunca hubo tantos como ahora. Creo que tampoco hace falta una regulación para controlar el secreto profesional, sí para el secreto profesional, que eso es una de las cosas que ha prometido el presidente y ojalá lo introduzcan, aunque esto lleva tiempo digamos en discusión, pero controlar es decir, los desmanes, los excesos, todo lo que tiene que ver con el derecho a réplica, porque hay una ley, es verdad que son de los 80, son leyes que quizás el derecho al honor podríamos decir está obsoleta, pero yo opino, después de haber consultado con expertos en derecho constitucional, que me dijeron no vemos necesidad porque hay jurisprudencia suficiente y ninguna duda a la hora de aplicarla. Con lo cual, si no hace falta en la parte que a mí se me escapa, en la que yo conozco, menos. Claro, es que ustedes, que son oyentes, televidentes, lectores de prensa, durante el último medio siglo han tenido la oportunidad de querellarse contra un medio de comunicación si les ha faltado, si les ha calumniado, han ejercido o no el derecho de rectificación. Exactamente, no se sabe muy bien por qué ahora, justo cuando el presidente del Gobierno tiene problemas, más exactamente su pareja, Begoña Gómez, ha saltado todo esto a la luz, se habla como nunca de que existen fake news que atañen a la esposa del presidente y que atañen a un sumario judicial. Siempre han existido fake news y siempre han existido bulos, pero no había los canales de transmisión que hay ahora. Son mucho más rápidos, más impactantes, están más perfeccionados, hasta alguien que ha ocupado la presidencia de Estados Unidos es capaz de construir un bulo y con una calidad extraordinaria y hacerlo circular entre los suyos, y da igual todo lo que digas después, porque hay gente que solo quiere creer lo que le da la razón y punto, y eso es muy difícil de combatir. Pero siempre ha habido un camino y es el único que hay, porque nadie ha conseguido una regulación que limite esto, y el único camino es periodismo de calidad, el de toda la vida,
el periodismo que va, pregunta, observa, escucha, analiza y lo cuenta, después de haberse documentado sobre lo que ocurre. Y esto es la diferencia y el contraste. Solo hay una respuesta a los bulos, periodismo. Claro, es que una de las razones por las que el Gobierno argumenta que es necesario este plan de regeneración, este registro en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, este controlar quién nos subvenciona y para qué, es que hay una enorme cantidad de fake news y bulos. Miren, en mi experiencia profesional, que ya va para 38 años, ahora María explicará la suya, los principales creadores de fake news son los políticos, porque hacen propaganda, como las hacen las empresas, es decir, pero es muy legítimo. Lo que ocurre es que, claro, poner a la zorra a cuidar a las gallinas es siempre complicado. No sé qué opinas al respecto. Los primeros que te cuentan una historia de la manera que a ellos les beneficia, ocultándote parte de la verdad, son los poderes, el económico, el político. Esto siempre ha sido así. Cualquier poder, sí. Hay una diferencia con respecto a antes y es la capacidad de generar bulos, difundirlos con mayor alcance y con otras tecnologías. Eso es fundamental. Y se ha convertido en un problema mundial hasta el punto de que Europa ha querido establecer en un reglamento de obligado cumplimiento, que dice el presidente del Gobierno, esto se hace para aplicar el reglamento. No, el reglamento, señor, es de obligado cumplimiento, forma parte de nuestra normativa legal y no hay más remedio. Pero ese filtro con el que ha querido la Unión Europea poner orden se dirigía a la capacidad de influencia y desinformación que tienen determinados poderes y determinados estados sobre otros. Y aquí tenemos algunas experiencias durante el proceso y la presencia de gente relacionada con Rusia, y lo mismo pasa en Estados Unidos. Quiero aprovechar para decir que el reglamento de la Unión Europea es impecable. No tenemos ningún temor ni ninguna preocupación. Estamos hablando, digo, para aclarárselo a los televidentes, de ese reglamento que aprobó en abril la Unión Europea, 80 páginas, en las que detalla las medidas que tienen que adoptar los gobiernos para evitar el intrusismo de la Rusia de Putin, para desestabilizar Europa, cada uno de sus estados. Claro, el problema viene cuando un gobierno, en este caso el español, utiliza eso para atar en corto, me van a permitir la expresión, a su prensa, a la prensa nacional. El reglamento habla de libertad informativa y libertad editorial. Claro. El reglamento habla de establecer transparencia sobre la financiación de los medios. Eso es. La transparencia sobre la financiación de los medios públicos ya está en la ley de transparencia. Y la transparencia sobre lo que las administraciones públicas entregan como subvenciones o como ayudas a los medios ya está en la ley de transparencia. Otra cosa es que luego cuando tú haces la consulta tarden 6 meses, 8 meses o no te lo den. Por eso, a la lista de propuestas del presidente del Gobierno, la Asociación de la Prensa de Madrid ha contestado con su lista de propuestas y le dice, muy bien, ustedes dicen que será obligatorio una vez al año hacer un registro en el que se comunique a quién le ha dado las subvenciones. Yo voy un paso más. Cada subvención pública que dé a un medio una administración tiene un máximo de 1 mes para colgarla de su página. ¿Por qué? Porque me quiero asegurar que 3 meses antes de las elecciones no empiezan ustedes a repartir millones, que es lo que han hecho toda la vida. Entonces, hablemos de transparencia, hablemos de que en las ruedas de prensa todos los periodistas tengan derecho a estar. Que un partido que recibe una subvención pública no pueda limitar la presencia del representante de un medio de comunicación pública y reconocido. Ahora entramos más en detalle, María, pero yendo un poco a la filosofía de cómo se está aplicando o cómo se está transponiendo a España ese reglamento. Este plan de regeneración, si tiene su origen en medidas anti-Putin, medidas aprobadas previamente por la Unión Europea, no tendría que ser consensuado por los 2 grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, en tanto que es algo que va a tener que aplicar también Feijóo si gobierna mañana. Por supuesto, es que tú estás elaborando una normativa que va a quedar ahí para el siguiente gobierno, con lo cual o está de acuerdo o la puede usar en supone que en perjudicar a los que tú quisiste beneficiar. Claro. O sea que ya mucha mano izquierda no tiene. Tienen que estar los partidos, probablemente tengan que estar todos los que son pilares esenciales de la democracia. Y por supuesto tienen que estar los periodistas y por supuesto tienen que estar los editores y quizás tengas que escuchar a los sindicatos, a los empresarios, a la sociedad civil. Nos estamos jugando una libertad que está en la Constitución, no es cualquier cosa. No estamos diciendo, y quiero que quede bien claro, que la libertad de información en este país está en peligro y amenazada. Mira, como presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, a veces me toca escuchar cada relato de situaciones que viven nuestros colegas en países de América Latina, que cuando aquí nos quejamos, digo, no sabéis lo que hay por el mundo. Nos quejamos de vicio, ¿no? Nos quejamos de vicio. Aquí hay libertad y hay pluralidad, sí, y hay excesos, y hace falta de todo. Hace falta autocrítica en esta profesión. Por supuesto. Hace falta que asumamos
que colocarnos en una trinchera política lo único que hace es aumentar nuestro descrédito y restarnos el único patrimonio que tiene un periodista, que es la credibilidad. Tú decías 38 años, pues por ahí anda lo mío. Hace 35 firmé mi primer contrato en una televisión pública, por cierto. Antes había estado haciendo mis cosas como becaria. En este tiempo solo he intentado construir una persona fiable, un profesional fiable, y el día que yo meta la pata, ostensiblemente, de tal manera que no se pueda corregir con unas disculpas, tendré que volver a empezar, y no puedo volver a empezar a esta edad. Estamos con María Rey, presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, hablando de un tema interesante y que les concierne a ustedes, aunque crean que no, que es la libertad de los periodistas y la libertad de los medios de comunicación para tener la línea editorial que deseen y que quieren sus fundadores. María, ha llegado al Ministerio de Transformación Digital un personaje, un viejo conocido de todos, tuyo, mío, como es Óscar López, que es un hombre que ha estado en el PSOE desde ciclos anteriores, con Alfredo Pérez Rubalcaba, incluso antes. Me cuesta creer que no ha habido un diálogo entre la presidenta de la APM y el ministro, o por lo menos no te ha llamado, no ha descolgado el teléfono. A ver, yo le doy su tiempo porque acaba de aterrizar, no lo ha habido. Si él va a tener un papel ahí, pues a mí no me intranquiliza, todo lo contrario. Conozco a Óscar López desde hace años y puedo compartir o no decisiones políticas, pero me parece una persona honesta. Yo no creo que no tenga unos valores sólidos al respecto. Y yo no creo que no se puedan hacer cosas para mejorar. Y nosotros, insisto, tenemos que hacer cosas para mejorar como profesión, porque estamos en un momento de mucho descrédito y nos tiene que preocupar. Pero tiene que ser con el diálogo, hablando y no partiendo de la base de la sospecha. Mira, Gaby, a mí lo que más me preocupa de todo este discurso público es que se ha colocado a los periodistas como un problema de la sociedad democrática y de la libertad. Que no lo somos. Nos han colocado como si nosotros formásemos parte del problema. Nosotros, luego los jueces, luego ¿quiénes? Los médicos, los catedráticos, ¿quiénes? El problema no está ahí. Si la clase política ha perdido respeto y credibilidad, tiene que ver con una forma de actuar que se ha basado en la demagogia y en la inmediatez del resultado y no en las luces largas, en los discursos de fondo, en la negociación, en el diálogo y en escuchar a la sociedad. Bueno, y sí nosotros no somos nada más que un canal de transmisión. Podemos equivocarnos, pero el problema no está aquí. Te decía, sí ese diálogo, bien sea a través de la APM, que es la mayoritaria de la FAPE, bien sea a través de la FAPE, que es la federación que agrupa a todos. Porque la FAPE tiene su autoridad y yo porque esto es un problema de periodistas españoles, no de periodistas madrileños. Si no llegamos a un acuerdo, si no se llega a un acuerdo con el gobierno, ¿tú crees que debe haber algún tipo de movilización, algún plante, algo? Pues no sé cómo se debe canalizar esa respuesta. Por ahora, yo soy una persona muy partidaria de buscar siempre el consenso y el diálogo y no la confrontación. Por ahora a las propuestas del Gobierno no hemos respondido con nos parece bien, sino nos hemos respondido con aquí están las nuestras. Tú quieres que haya un comité, un organismo que vigile el cumplimiento del reglamento, porque así lo establece el propio reglamento, y estableces que sea la Comisión Nacional del Mercado. Vale, pues yo te voy a proponer una comisión que ya existe, que se llama de deontología y quejas, que está integrada por profesionales del periodismo, pero no solo, por profesionales de la universidad, por catedráticos, gente experta en otras materias, que es mucho más aséptica, que conoce de comunicación y de medios, porque todos los días resuelve quejas de unos contra otros y se lo toma muy en serio. Si tú no tienes ningún temor, ¿por qué no está? Y que es un organismo absolutamente ajeno a cualquier contacto con el poder político. María Rey, que es periodista y que lleva muchos años, me ha pisado la pregunta que le iba a hacer, que es ¿por qué tiene que controlarnos la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia en una actitud que creo que le viene un poco sobrevenida y no crear una comisión ad hoc, por ejemplo, con la CNMC, por ejemplo, con la FAPE, por ejemplo, con el Colegio de Abogados, por ejemplo? Evidentemente porque hemos improvisado de repente unas medidas y una solución y hemos buscado ese perfil porque nos parecía que era una cosa a medio camino, aunque la persona que está al frente haya podido tener algún vínculo político, también es una mujer, Cani Fernández, que tiene un prestigio y un respeto. Me parece muy bien, pero por las primeras declaraciones de ella el otro día en el Congreso percibí que es la primera sorprendida y descolocada, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a forzar tanto la cosa? Hagámoslo bien. Parte de esta comisión de deontología profesional a la que estamos adscritos todas las asociaciones y colegios de España, que por tanto asumimos las recomendaciones y las sanciones que ellos nos transmiten, y a partir de ahí incorporemos más al debate. Si nosotros, cuantos más mejor. Hagámoslo bien y para que quede, no para tapar ahora mismo una noticia incómoda.
para aclararles a los oyentes, si ustedes quieren saber de quién es propiedad Voz Populi, o Telemadrid, donde trabaja ahora María Rey, o A3 Media o Mediaset, solo tienen que ir al registro de la propiedad, pagar, no sé, una pequeña cantidad, y saben perfectamente quiénes son sus propietarios, con sus porcentajes accionariales, etcétera. Con lo cual, permítannos, como periodistas, sospechar de las intenciones de quien viene ahora a regular lo que ya está regulado, ¿no? El otro día decía Aitor Esteban que él cree que de esto va a quedar la mitad de la mitad de la mitad de la mitad. Lo decía irónicamente, pero tal y como se está desarrollando la legislatura, que ustedes cada semana que les vamos informando en este programa se van dando cuenta de la dificultad. Si es difícil sacar adelante unos presupuestos, imagínense una ley que genera tanta polémica. Tiene pinta de que va a acabar, como dice Aitor Esteban, la mitad de la mitad de la mitad. Peor, yo te diría que va a acabar como el 40% de lo que dice Aitor Esteban, porque luego hay que sacar adelante medidas que son incómodas para esos socios, para el propio Aitor Esteban o otros partidos. Claro. El problema es el debate y el ruido, diciendo el problema lo generan los medios, que no saben hacer su trabajo, que son malos y sospechosos. Porque primero te cargas la credibilidad de los medios y dices que no son necesarios y luego usurpas el papel de los medios. Porque eso está pasando en muchos países de América Latina, porque eso me lo estaban contando el otro día compañeros de Bolivia y empezó así. Todos los medios mienten, todos los periodistas son sospechosos, luego empiezo a cerrar medios, luego empiezo a condicionar que se vaya este periodista porque si no se va os corto todas las subvenciones y dicen, mira, es que no sobrevivo si no te pongo en la calle. Lo siguiente es colocar a alguno que cuente la película como ellos quieran, y esto nos suena bastante a Maduro, y al final convertimos la información en propaganda, porque eso es muy fácil. Pero el primer camino es convencer a la gente de que nosotros no somos necesarios. Yo no soy nadie, y me temo que tú tampoco. Somos prescindibles completamente. Mañana desaparece María Rey, pueden ustedes poner Telemadrid que habrá alguien que lo haga exactamente igual. Los medios no son prescindibles. Los medios, los periodistas que los hacen, los compañeros que están en la redacción aquí detrás de nosotros escribiendo, son imprescindibles porque son los ojos y los oídos de los ciudadanos. Te voy a hacer una pequeña reflexión antes de hacerte la siguiente pregunta, que tiene que ver con la letra pequeña de esa ley. Yo recuerdo, y lo comentaba recientemente en tu programa, que a mí me retrotrae mucho lo que estamos viviendo ahora con el presidente Sánchez y con los medios de comunicación, el ataque de cuernos que se cogió Felipe González con la UGT, el sindicato hermano, acuérdense, en 1988, los que tengan edad para acordarse, hace ahora 36 años, cuando le convocaron él, que tenía una mayoría absolutísima, mucho mayor que la de Pedro Sánchez, una huelga general, la primera huelga general en democracia. Fue un éxito apabullante. Y Felipe González, separó el país, como dice María, y Felipe González se agarró un ataque de cuernos descomunal que dijo, y ahora voy a regular el derecho de huelga, que como bien saben ustedes, como el derecho de manifestación es uno de los derechos básicos. Nosotros, digamos, ejercemos en su nombre el derecho a la libertad de expresión, el derecho de opinión también. ¿Crees que puede acabar igual, en nada, que se acabe comiendo el presidente del gobierno su regulación? Yo creo que esto puede hacer ruido y puede marear la perdiz, pero si te pasas de frenada se le volverá en contra. Pero por el camino el daño está hecho. Cada día que tengamos públicamente el debate, ahora se ha ido el presidente a Naciones Unidas, y a poner el foco, el problema mundial está en los bulos. Sí, señor, ha ido usted a decirlo al país donde los bulos se han difundido desde la Casa Blanca, claro que sí, allí sí que tienen un problema gordo. Aquí no tenemos ese problema, afortunadamente, lo podríamos llegar a tener, pero no lo tenemos. ¿Cuándo ha sido un problema mundial los bulos? Cuando los bulos partían del poder político, incluso del Palacio Presidencial. Así que haga usted el favor de tomar nota y desde el Palacio Presidencial tenga mucho cuidado en lo que difunde. Volviendo a la letra pequeña, porque hemos hecho una excursión aquí a la historia de España, verán, en esta ley o en este plan que quiere el gobierno también se quiere controlar quién nos subvenciona a cada medio, qué autonomía, qué ayuntamiento, qué gobierno y para qué. Claro, los mal pensados dicen, bueno, realmente lo que se quiere no es saber qué subvenciones hay, sino señalar a quién no debe subvencionar, señalar a los anunciantes, lo cual es mucho más peligroso porque hay muchos medios, pequeños medios sobre todo, como Voz Populi y otros, que dependen mucho de eso. ¿Hay algo de esto detrás? ¿Qué te llega o qué opinas al respecto? Hombre, yo creo que evidentemente se está intentando señalar a determinados medios para decir, no está, a mí lo que más miedo me da es la lectura esta de medios cuyo apoyo público, de dinero público, no se corresponde con la audiencia, perdón. O sea, el sistema de audiencias en este país está por ver, está por resolver, más que por ver, por resolver, porque es un poco de broma y se permiten muchas trampas. El criterio, si es ese,
es que cada uno puede hacer lo que le da la gana. Sí. Y entonces no puedes establecer a quién le doy y a quién no le doy, porque es que al final la capacidad de influencia o de generar debate que puede tener un medio muy pequeñito puede ser brutal. Es que hay medios muy pequeñitos que generan mucho más ruido, porque luego son recogido lo que ellos proponen por medios grandes, porque tienen un brillante profesional o una capacidad o una iniciativa o un olfato que los demás no han tenido para sacar adelante las noticias. Y que también en el caso de las subvenciones públicas, María, tienen un punto de, vamos a decir así, servicio público. Me explico. Si el Ayuntamiento de Alpedrete, un suponer, o el de Torrelodones, quiere hacer un periódico sobre el cultivo de la vid, porque ahora están sacando una denominación de origen, estoy improvisando, esto es una teoría, una denominación de origen en Torrejón, ¿por qué no va a hacerlo? ¿Quién le va a impedir esto me eso? lleva a Aunque lo reflexionar lean un poco 10. sobre la posición en la que estamos los medios de comunicación después de la revolución tecnológica. Si a ustedes les ha cambiado la vida, no se pueden imaginar lo que nos lo ha cambiado a nosotros, como periodistas, como profesionales, pero sobre todo como medios. En estos tiempos tenemos el 50% de la difusión de hace 10, 15 años y el 70% menos de los ingresos publicitarios porque la publicidad se ha difundido. Los medios de comunicación tienen muchas dificultades económicas para pervivir y a pesar de todo nunca tuvimos tantas cabeceras ni tanta pluralidad, con lo cual es fundamental que protejas las fuentes de financiación con transparencia, por supuesto, pero resulta que haces una excepción y dices que podrán darle una subvención extra a aquellos medios que se publiquen en lenguas autóctonas de cada comunidad. ¿Y qué has hecho con eso? Proteger a los periódicos catalanes. Sí, claro. Ya está, porque ¿dónde hay una prensa en lengua autóctona potente? No en el País Vasco y Galicia, en Cataluña. Cataluña, sí. Vale, propuesta de la APM. La misma excepción se aplicará a todos los gobiernos autonómicos que quieran apoyar a los medios regionales en aquellos lugares donde no hay una lengua autóctona, claro. Porque tiene que tener el Diario Ara una subvención de la Generalitat y no puede tener el Heraldo de Aragón una subvención de la Diputación General de Aragón, o Madrid Diario, o cualquier otro de la Comunidad de Madrid. Sí, que sea. Entonces, todo es una trampa con excepciones, por eso yo no me fío y por eso yo estoy preocupada. ¿Digo que lo que quieren es manipular? No, pero es que están poniendo la alfombra roja para la manipulación y la intervención. Entonces no sé qué tenemos que hacer, si quemar la alfombra, levantarla o llenarla de gente haciendo ruido. ¿Sabes cuál es el problema? Que somos el colectivo más desunido de los colectivos profesionales de este país. Y además hemos confundido un poco los papeles y en vez de estar unidos haciendo una voz común, nos metemos cada día en la trinchera de la defensa de unos y de otros. Eso que dice, que oirán ustedes mucho de perro no come perro, sí. A los periodistas no se crean que es muy aplicable. Yo tengo una batalla, un propósito interno. Tenemos una junta directiva de 23 personas que ideológicamente también tienen sus posicionamientos. Claro. Y tenemos debates muy intensos, afortunadamente porque es muy plural. Pero siempre empiezo o termino los debates con la misma frase: aquí se viene votado. Venimos aquí a discutir los problemas de los compañeros, no venimos a hacer política, la política fuera. Como esto que nos han planteado es política, la respuesta es alternativa. Yo no te doy política, te doy medidas para regenerar. Oye, que se nos acaba el tiempo, ya sabes que en televisión el tiempo es oro y en las televisiones que emitimos bueno, por las redes, que ustedes tan amablemente dan el clic, que nos da la vida, pues más todavía, el tiempo es oro. Yo no quiero acabar sin preguntarte por televisión, que es tu mundo, lo ha sido en los últimos 30 años. ¿Tú crees que hay espacio para otro canal de la TDT? Bueno, el espacio para los canales no existe, se hace, ¿no? Empujando. O sea, decir, tecnológicamente siempre hay espacio. Estoy metiendo en un jardín a la presidenta de la Asociación de la Prensa porque se dice, se comenta, se especula con algún viso de verosimilitud que el gobierno, detrás de todo este plan de regeneración, también está interesado en meter otra cadena, digamos, más afín ideológicamente a sus tesis o como queramos llamarlo. Bien. ¿Es rentable? Ellos verán. Es una cadena que se supone que va dirigida al grupo Prisa, que es un grupo muy potente, con grandes profesionales que ha sufrido y sufre mucho económicamente. Entonces veremos si Prisa puede hacer rentable una cadena. Bueno, Prisa viene de cerrar CNN Plus. Viene de cerrar CNN Plus. Como Vocento viene de cerrar Canal 10. Yo le daré la bienvenida a cualquier nuevo canal que agrande, que amplifique el debate público, que añada nuevos puntos de vista. La televisión no está acabada y lo estamos viendo. Ahora hay un debate sobre, de repente, un nuevo señor que irrumpe en la televisión y se convierte
joven líder, con Broncano. Bueno, a mí me da la esperanza de que no estaba todo inventado y que hay lenguajes nuevos y caben. Pero hay que ser realista. Cada vez se consume menos televisión y la gente que consume televisión es un público mayor. ¿Y qué le puede ofrecer ese público y hacerse un hueco? Puede ser, venga usted, Grupo Prisa y quien quiera, pero no me quite a nadie, que cada uno se busque las castañas como pueda. Me estaría otra media hora y otras 2 horas hablando de este tema que a nosotros nos apasiona como periodistas, no sé si a ustedes, espero que les haya gustado la conversación. Otro día seguimos. Pero el tiempo, otro día seguimos, como dice María, pero el tiempo es oro. Muchas gracias por venir, María Rey, Muchas presidenta gracias, de la Asociación de la placer. Prensa de Madrid. Y a todos ustedes, nada, emplazarles al programa de la semana próxima, que no sé si se hará con presupuestos, sin presupuestos, con Puigdemont, iba a decir en España no, en España todavía no, que todavía queda mucho constitucional Con de por Puigdemont medio. seguro, pero en España veremos. ¿En qué estado de ánimo no sabemos? No sabemos si en Waterloo o en Ginebra, en fin, otra pequeña pullita. Un placer estar con ustedes como una semana más, hasta la semana que viene.